Creo que coloca ante los ojos del espectador un ejemplo de lo que es el compromiso ético, con lo que implica eh, la, el ejercicio de comunicar la verdad. Estamos hablando de Civil War. No es una película de grandes discursos, no, no lo necesita. No es una película que vaya en el contexto de la política a decirte cosas a nivel de diálogo, no, te lo dice todo como en tiempo real. Sí, Hay una serie de valores allí que podemos sí, rescatar, sí, entre esos la entrega. la entrega. Y en algún momento, Ricardo, yo creo que algún acontecimiento a escala mundial va a potenciar esos llamados a la sensibilidad humana. Yo creo que nos deja como tarea Alex Garland apelar hacia esa sensibilidad humana y a ese nivel de conciencia que nos lleve a procurar que no Otro sea mundo. ciencia ficción, un entendimiento. Sean todos bienvenidos a Jarabe Movie, donde nosotros estaremos hablando de películas y algo más. Acá tengo a mi lado a el doctor Jason Alcalá, que les va a dar unas cucharadas de cinefilia. Así es, a mi diestra el catedrático del cine. Hoy hablaremos, Ricardo, como comunicadores sociales, Sí, hoy como lo que hablaremos somos. no solamente como comunicadores, también Y como partícipes de lo que ocurre en sí, la realidad, ¿no? haciendo un énfasis en el tema de la comunicación social, la película que vamos a trabajar hoy, creo que coloca ante los ojos del espectador un ejemplo de lo que es el compromiso ético, con lo que implica eh, la, el ejercicio de comunicar la verdad. Estamos hablando de Civil War. Civil War, Guerra Civil, de nada más y nada menos que de Alex Garland, un autor del cual profeso mi admiración como realizador. Y fíjate, esa es una película que yo la vi en su estreno en el año 2024. Cuando ¿Qué vemos, tal te pareció? Yo la vi antier. Cuenta. bueno, mira, yo cuando la vi como algo premonitorio. Mm. No es una película de grandes discursos, no, no lo necesita. No es una película que vaya en el contexto de la política a decirte cosas a nivel de diálogo, no, te lo dice todo como en tiempo real. Sí. Todo lo que te dice, te lo dice de facto. Sí, esta es una película que está producida por el estudio A24, que se ha caracterizado en los últimos años por producir películas se pueden considerar como contestatarias, pero generan en la opinión pública eso, pues despiertan esa controversia. Sí, además de despertar una controversia, muestran cosas muy premonitorias. En este momento creo que en los Estados Unidos hay una guerra civil. No es la guerra civil convencional, No es la guerra civil de los Vengadores. sí, no es tampoco esa guerra civil. Esta guerra civil que se muestra allí la película es muy realista desde su enfoque, es distópica, es una distopía lo Sí, que es se una vive aquí. distopía. De hecho, Alex Garland tiene esa particularidad con su cine, que es mostrarnos un cine en el término en que la connotación que la gente le da a la palabra apocalíptico, porque el Sí, apocalipsis significa otra cosa, pero ya la gente lo asocia con la distopia, con el acabose de la sí, con el, humanidad. el- 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 el fin de la Sí, civilización. de hecho hay una escena que te sugiere, esta película es una película de zombies, que es cuando llegan a la autopista y están ese montón de autos abandonados así colocados, te sugiere ese escenario, un escenario de un futuro distópico de zombies. Sí, porque incluso en el caso de los Estados Unidos, que es la nación que es retratada en guerra civil, está partida en cuatro pedazos. Sí, ¿sabes en cuáles son esas secciones en las que está dividida? Bueno, hay una que es increíble ver cómo Texas Ajá. y Y California, California. que son, digamos, Antípodas. sí, porque uno es un estado permanentemente conservador, republicano, de esos valores patriot, y el otro es un estado más liberal, bueno, es donde está Hollywood, nada más y nada menos,
un estado más demócrata históricamente, y bueno, vemos que se unen. Sí, conforman lo que se Tienen una denomina bandera con dos con estrellas. dos estrellitas que se denominan la Fuerza Occidental. Pero también está la Fuerza Oficialista que controla casi que todo Que controla Washington, sí, controla el corredor de gran, la ruta 66. total. Está hacia abajo la Alianza de la Florida, que está en rojo, curiosamente. Sí, Y está en rojo arriba, como que si fueran comunistas. ajá, una vaina así. Y arriba está la Alianza Popular del Norte, en amarillo. O sea, el país está dividido en cuatro. Que están más hacia... Están como más hacia la neutralidad y hacia el hecho de que prácticamente se anexionan a Canadá. Sí, exactamente. Ahora Exactamente. fíjate, vemos a unos periodistas Ujú. eh, desde la perspectiva de esos periodistas que hacen el Sí, periodismo spotlight. de guerra. Sí, el periodismo de guerra, son corresponsales de guerra. Vemos a una muchacha que se está iniciando como reportera gráfica. Vemos a una reportera gráfica ya muy Veterana. curtida, ¿no? Sí. Veterana, como dices tú, que en este caso es el papel que hace Kirsten Dunst. Lee. Me gusta el papel de Lee porque desde el principio su gestualidad muestra que ella no está conforme con la realidad que está viviendo, está como, no está angustiada, está Sí. como decepcionada de la Sí. realidad. A mí me llama muchísimo la atención esta película. Debo reconocer delante de ustedes que yo la veo por sugerencia de Ricardo, que esta fue una película que nos sugirieron que trabajáramos. Yo no la había visto. Y me llamó mucho la atención, nos la sugirió el presidente de la fundación que está aquí hoy con nosotros. Eh, y me llama poderosamente la atención como cada actor, incluyendo esta leyenda que tú te sabes el nombre, lo vas a decir. Jesse Plemons. Ajá. Nos sugiere el carácter de un comunicador en medio de una situación de hostilidad, en medio de una situación de confrontación tan fuerte como en la que está el Estados Unidos de esa película. No hay nada casual en la película. Nada casual. Nada. Y siendo ellos partícipes y víctimas, incluso en algunas escenas, de cómo están funcionando las cosas, permanecen en el compromiso de transmitir la verdad de lo que está pasando. De un compromiso que inclusive para ellos significa poner en riesgo su vida. Sí. Vamos a hablar precisamente de esa escena donde sale Jesse Plemons, Mm. donde él, digamos, interviene corto en la película, hace el papel de un supremacista. Sí, de hecho, fíjate ese contraste entre los anteojos rojos, la indumentaria castrense, Sí. que es un completo ruido los Es anteojos una rojos indumentaria de reservista. de reservista, de como que, mira, tengo las armas, tengo el uniforme, pero tengo unos anteojos rojos de playeros porque hago lo que me da la gana. Sí, es algo así como somos los que realmente gobernamos este país. Exacto. Somos los supremacistas. Fíjate que está el actor brasileño Wagner Moura, Extraordinario papel. que por cierto está siendo nominado al Oscar, acaba de ganar un Globo de Oro, ha ganado otros premios por una película sobre todo vinculada a la dictadura que hubo en Brasil. Ujú. Fíjate que en esa escena donde estos periodistas se encuentran que hay algo muy parecido a lo que ocurrió en la Alemania nazi, donde están exterminando a personas que consideran inferiores, las están colocando en una fosa común. Y estos periodistas se encuentran con esto y se enfrentan a Jesse Plemons. Y Jesse Plemons, armado, con todo ese carácter de esa persona que considera a otros inferiores, empiezan a tener esa discusión de los americanos. Mm. ¿Qué es americano y qué ¿Qué no? es americano, no? Ya de por sí él pone desde el principio que para él es americano y aquellos que tenían rasgos asiáticos los elimina, Mm. los mata, los asesina. Sí. Ya con ellos no hubo discusión, no. Sí. Estos gringos no son. Tú estás lejos de ser americano, ni siquiera del sur. Pácata. Y lo mata. Sí. Y luego a Wagner Moura, que a pesar de que habla un inglés muy bueno, habla muy bien inglés, resulta que, bueno, tiene su acento. Sí. Tiene su acento. Y le dice, ¿tú eres americano de dónde? Y él le dice, bueno, de Florida. Mm. Imagínate que le hubiese dicho, no, yo soy nacido en Brasil. Li- Que no la lo de- película no está planteado, pero Quizás no lo deja terminar. sí, no lo deja terminar. Y vemos entonces cómo Estados Unidos está plagado de eso. Sí.
Pero también hay gente que no tiene nada que ver con ese Total. supremacismo, ¿no? O Sí, sea, total. es un país dividido. Es un país que está dividido. Fíjate que me llama poderosamente la atención porque la película se llama Guerra Civil, pero los que menos están involucrados en el conflicto son los civiles. Los civiles siguen siendo las víctimas. Están enfrentados a 4 facciones armadas Sí. en Claro, hay la unas pelea por fuerzas el poder. insurreccionales que se nota que no son ejércitos, ¿no? Ujú. Sino que Sí, son los que venden la gasolina de contrabando. son Esa una, parte está genial. son una milicia. Sí, esa parte está genial porque la periodista le dice, mira, necesito llenar el tanque, son $300. No, pero o sea, $300 a mí no me sirven. No, no, son canadienses. Ah, ok, así sí estamos hablando otro idioma. O sea, como la moneda se fue Sí, al la caño. economía está rota. Sí. Y me llama poderosamente la atención que todos los síntomas que sugiere esta película de lo que es la institucionalidad estadounidense son los de un régimen dictatorial, autoritario. Bueno, fíjate Vemos a cómo un comienza la presidente, película, ¿no? sí, ensayando su discurso de apertura hacia un tercer mandato, cosa que según la Constitución de los Estados Unidos es imposible. Sí, eso quiere decir que hubo una enmienda dictatorial. Dictatorial, está disuelto el FBI, lo cual también es la evidencia de una acción dictatorial autoritaria. Sí, de hecho, ahí es donde hay un quiebre institucional, porque ya si no existe el FBI, no hay una fuerza federal. Exacto. No existe una fuerza Y se federal. fragmenta la nación. El Estado-Nación. El Estado-Nación. El Estado-Nación que en el fondo no existe un Estado-Nación en los Estados Unidos. Sí. Existe... Es como esta ilusión, disculpa que te interrumpa, Sí. es como esta ilusión de España. Sí. Entonces es una cuestión ilusoria. Vemos incluso un bipartidismo ya roto también, un bipartidismo que es el que gobernó Estados Unidos hasta ese momento en el que hay un presidente que tiene un tercer periodo constitucional y es un presidente que dice que está ganando la guerra. Él sabe que están en guerra y dice, estamos ganando la guerra. Sí, sin importarle el costo, ¿no? de las vidas. ¿Qué Ahora, significa eso? fíjate, no notamos ningún conflicto geopolítico en la película. No. No hay esa... De hecho, están como aislados del mundo. Están aislados del mundo, hay como, pareciera una autarquía rota, porque se ve plenamente en la película. Hay 4 banderas, ya no es una sola bandera estadounidense. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que cuando uno se va a leer la sinopsis dice en un futuro cercano. Bueno, si nosotros lo comparamos a esta realidad actual, vemos lo que está ocurriendo en Minnesota, lo que ocurrió en Seattle hace unos años, que hay una reedición de todo esto, Sí. pero también vemos una cantidad de gobernadores enfrentados a la Casa Blanca en este momento. Lo que no hemos visto son militares alzados. Eso sí Exacto. podemos decirlo. Quizás este es el escenario que faltaría Sí. para que Esta película premonición se cumple. sea premonitoria en su Sí. totalidad. Lo que sí vemos en los Estados Unidos es obviamente una sociedad quebrada, una economía quebrada, porque, y cuando digo una economía quebrada es para el día a día de la gente. No estoy hablando de que las transnacionales estén quebradas porque no lo están. No lo están. El propio Estado norteamericano no lo está porque se ha hecho muy rico como Estado, quiero decir, con el tema de los aranceles, con el tema del proteccionismo que ha Los hecho... cripto, ¿no? Sí, también la cripto, y como inclusive un tipo como Donald Trump, que entra con una fortuna de 5.400 millones de dólares, la duplica en estos momentos. Su hijo está haciendo negocios, su hijo va a hacer negocios sobre la franja de Gaza, van a establecer ¿Es el hijo o el yerno? el hijo y el yerno, los dos. Como platicaba yo con unos amigos que estamos viendo síntomas de un 1984. Fíjate, con respecto a 1984, vemos cómo Estados Unidos se está replegando hacia lo que ellos consideran su patio trasero desde la doctrina Monroe de 1823 y sobre el cual hay un nuevo corolario, el corolario Trump, y él le pone doctrina Monroe, haciendo ver que es una doctrina Donald Trump, el presidente Monroe. Entonces, fíjate cómo podemos nosotros ver que los propios estadounidenses, y en este caso intelectuales como Alex Garland, porque hay que reconocer que es un intelectual, está viendo ese escenario en su país. Sí, lo avisora, ¿no? Y lo avisora de tal manera que se atreve a hacer una película que
aunque pasó sin pena ni gloria y tuvo poco marketing, fíjate, es una Pero película... tuvo ganancias. No, sí Ahorita tuvo. hablamos de eso. Costó $60 millones Y la hizo ciento y pico. y ha hecho más de $120 millones. Ha hecho $137 millones hasta el momento. Es una película exitosa. Sí, claro. Exitosa para el poco marketing que tuvo, Pero ¿no te parece curioso que Alex Garland, que nos ha presentado películas como Exterminio. como Ex Machine, Ex Machine es Exterminio, una gran película 28 sobre la inteligencia artificial. guionó 28 días después? Sí, él es el que continúa el legado, Sí. obviamente. Y también hizo una en cooperación con Inglaterra que habla... O sea, lo que Danny te quiero Boyle. decir es que todas estas películas nos presentan futuros distópicos. Claro, porque él ve que estamos yendo hacia una especie de sociedad zombie Ajá. que no solamente está retratada en estas realizaciones de Alex Garland, Sí. también las vemos en la serie Pluribus, Ah, sí, Pluribus. donde, bueno, aunque la gente está feliz, hay un escenario zombie, la gente está Sí. como unos zombies, la gente no quiere aceptar la realidad. Exacto. Y también lo podemos ver en series como Black Mirror. Sí, O sea, Black Mirror. estamos viendo que hay una realidad de facto controlada por las corporaciones y sobre la cual hay una sublevación. No es que la Sí. gente, no es que todo el mundo se queda plegado a eso, ¿no? Acabas de tocar algo que es interesante, Ricardo, y que quizás no tenga un poco que ver con la película Guerra civil. en la pantalla, pero sí tras bastidores, backstage. Y es que Black Mirror es una serie donde la mayor responsabilidad en el ámbito de la realización es británica y detrás de Guerra Civil hay capital británico Sí. involucrado en la producción. Eso es curioso. Sí, en algo andan. andan, obviamente. Ahora, volviendo a Guerra Civil, y bueno, aquí de una vez nos comprometemos a hacer algo sobre el Black Mirror en el futuro. Sí, claro. ¿Son cuántas? ¿Tres temporadas? Son No, tres son temporadas. tres O temporadas. sea, son 3 temporadas. Hay un capítulo, un paréntesis antes de que continúes, este muñequito azul que llega a ser primer ministro. Ese está Sí. buenísimo analizar ese capítulo. Volviendo a Guerra Civil, hay otra cosa que quiero mencionar y es sobre el tema de la ética, ¿no? Ujú. Fíjate, a pesar de la ética, a pesar de que se está buscando transmitir la realidad, la verdad a la gente, y se supone que como periodista asumes una neutralidad, asumes un papel de observador y de comunicador. Pero ¿qué pasa en esta película con estos comunicadores sociales? Que ellos se vuelven parte de esa realidad que están observando. La realidad los Sí, con- y a pesar de volverse... lleva, sí, los pone dentro Sí. de un bando. o sea, reciben como una dosis de realidad de decir, mira, ustedes son parte de... el peo que ustedes quieren retratar, ustedes también son parte de eso. Pero me llama mucho la atención cómo ellos continúan. O sea, esa secuencia final, brother, cuando ellos entran en la Casa Blanca y van junto con los militares que invaden la Casa Blanca, pero van porque el tipo quiere terminar su nota periodística y la tipa quiere fotografiar lo que está sucediendo en tiempo real. O sea, pese a que la realidad los arrastró de un lado o del otro, continuaron ejerciendo Su el labor, oficio sí. de periodista. Sí, fíjate que cuando ocurre esa escena en la que su compañera, su mentora, Lee. que le salva la vida, que se atraviesa, a ella no le queda más remedio que hacer lo que le había dicho ella que iba a hacer Sí. al principio. Se revirtió el papel allí. Sí. Porque necesitaba comunicar qué estaba pasando. Sí, y yo creo que esa secuencia final que ella fotografía es el detonante para ella convertirse en una sucesora de oficio, ¿no? De lo que hacía Lee. Esa Así es. sensibilidad. Porque hay que reconocer, o sea, hay que tener cierta mística para comunicar, para fotografiar y también un poco estómago de hierro. Sí, y la muchacha en un principio parecía que no servía para eso. Mm. Estaba como... no solamente porque todavía era una muchacha, sino que parecía era como de una generación de cristal y la otra le dice, no, tú aquí no vas a durar mucho, porque se quebraba mucho. Sí. De hecho, se quebró muchísimo cuando Sí. se enfrentaron al personaje supremacista. Sí. Estaba totalmente Con quebrada. Oye, pero es que es impresionante que tú veas
una fosa gigantesca Donde están tirando tirando cadáveres. cadáveres allí como tirar tomates. Sí. O sea, es una imagen bastante fuerte. Sí, es muy fuerte y ella estuvo a punto de perder la Sí. vida. Fíjate que hay otro personaje que es el mentor de todos ellos, que es como el que los formó a ellos como periodistas Sí. y que incluso uno sabía desde un principio, porque una de las pocas cosas que la película te dice es que ese personaje iba a morir, Sí. porque él quería morir Sí. en guerra. Y es que, y se lo dice 2 veces, dice, van a la Casa Blanca, allá están matando periodistas. Sí. Y después se los vuelve a decir, los van a matar. O sea, como que, o sea, te está sugiriendo que es el riesgo que corre un periodista cuando decide éticamente corresponder a la verdad, a Sí, transmitir la verdad. ese encarnado muy bien por el actor Stephen McKinley Henderson, Correcto. que termina también salvándoles la vida a ellos. Sí, sí. Les salva la vida a costa de la de él. A costa de la de él. Exacto, que porque cuando llegan a ese campo de refugiados, que es otra de las realidades que vemos en la película, ese campo de refugiados en Estados Unidos, con muchísimas familias viviendo en una especie de oasis aislado de lo que está pasando, en una especie de resignación. Y incluso ellos tienen ahí una especie de momento de relajación y de compartir como familia incluso. Pero que no llegara él a tiempo de ser atendido ahí, pereció. Sí, vemos una realidad de una fractura social, pero sobre todo de un agotamiento de un modelo civilizatorio. Claro. Que creo que es lo que nos quiere decir Alex Garland, ¿no? En sus películas. Sí, Alex Garland dice, mira, nosotros tenemos que hacer un cambio para que estas cosas no ocurran, no pasen, no trasciendan. Es como haciendo una reflexión. Hay mucha filosofía dentro de lo que podemos ver en las imágenes, en los personajes, en la trama, en el relato. Y finalmente, Guerra Civil termina siendo una lección no solamente para el modelo civilizatorio occidental, sino para todos aquellos modelos que deben evitar tomar los supremacismos, deben evitar querer ponerse por encima del otro, o sea, usar la empatía. Hay una serie de valores allí que podemos Sí, rescatar, entre esos la entrega. la entrega. Y en algún momento, Ricardo, yo creo que algún acontecimiento a escala mundial nos va a potenciar esos llamados a la sensibilidad humana. Ahora fíjate, esto que estamos diciendo de guerra civil, Nos quedan 2 minutos, Ricardo. fíjate, digamos, para darle término a mi intervención, Ujú. cuando veíamos la serie South Park, cuando Ujú. veíamos las películas de este Michael Moore, esos grandes documentales, ya veníamos viendo que Estados Unidos se iba acercando a ese escenario. Sí. En Bowling for Columbine hay un supremacista de MAGA que le dice, este país está por reventar. Estamos hablando de una película del año 2002 y estamos en 2026. Documental, sí. Sí. Bowling en Colombia. Sí, Bowling for Columbine. Entonces, que es sobre el tiroteo en Columbine. Y vemos cómo en este momento parte de esa ebullición, fíjate, el resurgir de las panteras negras. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estamos viviendo un escenario real, un escenario en tiempo real, y cómo hay películas que se atrevieron a retratarlo, y en eso me quito el sombrero con Alex Garland. Sí, vale, un reconocimiento a Alex Garland por esta y por las obras que los últimos años nos ha presentado. Yo creo que nos deja como tarea Alex Garland apelar hacia esa sensibilidad humana y a ese nivel de conciencia que nos lleve a procurar que no Otro sea mundo, ciencia ficción, un entendimiento entre todos los seres humanos. otro mundo posible. Claro. Bueno, hemos llegado al final de Jarabe Movie, donde el doctor Jason Alcalá les acaba de dar unas cucharadas de cinefilia. Y el catedrático del cine, Ricardo Romero, siempre ilustrándonos. Bueno, Yo no sé cómo hace este hombre para tantas películas, tener en la memoria tantos libros, tantas películas. bueno, será hasta la próxima, Jason. Hasta la próxima.